Bienvenido a este nuevo video donde ahora hablaremos acerca de la resolución de triángulos rectángulos. Ya tenemos todo lo necesario para empezar a resolver problemas donde nos hagan falta algunos datos acerca del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Técnicamente vamos a encontrar todos los valores que nos hagan falta para describir completamente a un triángulo rectángulo. ¿Cuáles serían esos? Pues sería el valor de los dos catetos, el valor de la hipotenusa y el valor de los tres ángulos. Con eso ya quedaría completamente todos los datos que necesito yo para poder dibujar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Necesito todos esos valores. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Me dice el primero, calcula el lado B y los ángulos B y A. Ok, entonces observemos la figura. Originalmente tenemos la hipotenusa con 5 centímetros y un cateto vale 2, el otro no sabemos. Y los tres ángulos que tampoco sabemos, excepto el C, que ya sabemos que aquí como es el ángulo recto, pues son 90 grados. Vamos a calcular el lado B entonces. Dice que B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Entonces la hipotenusa menos un cateto me da como resultado los cuadrados, obviamente. Me dan como resultado el cuadrado del segundo cateto. Entonces quedaría 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Saco raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 2 al cuadrado, que es 4. Quedaría que B vale raíz cuadrada de 21. Si yo lo pongo en una calculadora, me da aproximadamente 4.58 y una infinidad de decimales. Yo voy a utilizar su valor tal cual es, que es raíz cuadrada de 21. Entonces ya tenemos el lado B, sencillo. Vamos por los ángulos. Que esto sería prácticamente lo nuevo que no hemos visto en los videos. Entonces ya tengo aquí los tres lados, 5, 2 y raíz de 21. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular el ángulo A. ¿Qué te recomiendo yo para que puedas calcular el ángulo? ¿Sí? Acuérdate que, bueno, hay muchas cosas, muchos errores de redondeo aquí por problema de que están saliendo muchos números irracionales. Entonces mi recomendación es que trates de sacar los ángulos con los datos que te dan directamente en el problema. En este caso, yo tengo el ángulo A, yo puedo sacar el seno de A, el coseno de A, la tangente, ¿sí? Cualquiera de las directas con los datos que ya tengo aquí. Sin embargo, el dato que está acá es producto de un cálculo que ya hice. Y esto, al ponerlo en la calculadora, me puede generar algún error de redondeo. Entonces, mejor uso los datos que ya me da el problema, que son 5 y 2, ¿sí? Y utilizo la función que me relacione a este y a este. Esta hipotenusa y este cateto. Para el ángulo A, este cateto sería el opuesto, por lo tanto yo voy a utilizar la razón seno. Entonces el seno de A es igual a 2 entre 5, 2 quintos. Ahora, ¿qué es lo nuevo? El seno de A es la división de dos medidas para saber un cociente, ¿sí? Entonces el ángulo A sale del arco que se forma con ese seno, ¿sí? Eso en la calculadora se escribe así, sen a la menos 1. O el seno inverso, le dicen algunos, o el arcoseno, ¿sí? Entonces esto es lo que vas a buscar en tu calculador. Normalmente en las calculadoras vienen las funciones, seno, coseno, tangente. Y arriba en la calculadora viene un botoncito que dice segunda función. Normalmente cuando uno le pica ahí, la tecla de seno se transforma en el arcoseno o en el seno inverso, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para encontrar el ángulo A, vamos a poner en la calculadora seno inverso y entre paréntesis vamos a colocar lo que vale el seno de este ángulo, que sería 2 quintos. Así tal cual, así como está. ¿Por qué lo pongo así y no en su forma decimal? Bueno, una que te va a ayudar con los errores de redondeo y la otra, que aquí vamos a saber algo que más adelante será crucial cuando estemos hablando de los cuadrantes. Pero por ahora basta con decirte que es más efectivo ponerlo en forma de fracción. Entonces yo coloco esto y me da como resultado 23.57. Me da muchísimos decimales más, pero aquí yo les voy a redondear nomás hasta 2. 23.57 grados vale el ángulo A. Vamos a ver entonces ahora el ángulo B. Aplico lo mismo.
Con datos conocidos saco el ángulo y no con los datos calculados en la medida de lo posible. No siempre va a ser posible, pero lo más que se pueda lo haremos así. Entonces el coseno de B sería el adyacente para B entre la hipotenusa, que es exactamente lo mismo que el seno de A, como les había comentado antes, a 2/5. Bueno, si yo divido 2 entre 5 es 0.4, pero yo lo voy a escribir en forma de fracción. En tu calculadora, si no se puede escribir así, entonces primero haz 2/5 o divide 2 entre 5, dependiendo lo básico que sea tu calculadora. Y luego le pones coseno inverso. Y eso me va a dar el ángulo B, que es 66.42. Ahora vamos a ver algo chistoso o interesante. Debido a la cantidad de decimales que me hacen falta, ahí es donde están perdidos esa centésima de grado. ¿Sí? Porque A y B debe de sumar 90. Porque aquí ya tengo 90 en C. Porque acuérdense que los tres ángulos me tienen que dar sumados 180. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Una vez que ya tengo A, simplemente agarro 90 y le resto el ángulo que ya conozco. Entonces el ángulo B sería 90 menos 23.57, por lo tanto el ángulo B me daría 66.43. Puedo usar cualquiera de las dos opciones. Acuérdense que como son complementarios, pues ahí se ve la relación que hay entre los ángulos, ¿no? Finalmente hago una tablita, ¿verdad? Donde ya coloco todos los elementos del triángulo del rectángulo. ¿Cuáles son sus elementos? Los tres lados, el valor de los tres lados y el valor de los tres ángulos. Quedando finalmente de esta manera. A 2 centímetros, B raíz de 21 centímetros, C 5 centímetros, ángulo A 23.57 grados, ángulo B 66.42 y el ángulo C 90. Vamos a otro ejemplo que sería el siguiente. Ahora me están pidiendo calcular el lado C, que sería la hipotenusa, y otra vez el ángulo A y B. Entonces vamos a calcular el lado C, que sería la hipotenusa. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrada, ¿no? Tenemos que vale 6 y 4. ¿Sí? Entonces sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Observen que aquí estoy haciendo algo curioso, que es descomponer este número 6. Este número 6 lo puedo representar como una multiplicación, como un producto de ¿quién? De 3 por 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6. ¿Sí? Este 6 es un número compuesto de estos dos primos. Y 4 también es producto de estos dos primos. Sería 2 por 2, 4, ¿no? Y no tiene nada que ver con el norte del país, ¿eh? Esto es cosa de números, que así se le llama a los primos, ¿sí? Que son los que componen a los demás números. Entonces, como yo tengo aquí 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 al cuadrado, observen que este 2 al cuadrado y este 2 al cuadrado se repiten, por lo tanto lo puedo sacar como un factor común. Entonces me quedaría 2 al cuadrado por... Entonces, ¿qué va a quedar? El 3 al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado más el otro 2 al cuadrado. ¿Sí? No se vayan a confundir que queda 3 más 2 y eso al cuadrado, no. Este paréntesis está hecho de un 3 al cuadrado y de un 2 al cuadrado. Entonces, si saco el 2 al cuadrado, entonces acá tiene que quedar 3 al cuadrado más el otro 2 al cuadrado que me sobra en el siguiente paréntesis. Entonces, eso sería c cuadrada, ¿no? Entonces aquí c ya sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto, esto queda fuera ya de la raíz. Pues ya le saco el valor. Y 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado son 4, ¿no? O sea que adentro de la raíz quedó 9 más 4, que sería 13. Por lo tanto, c vale 2 raíz de 13. Ahora, para la gente que no quedó muy convencido de todo lo que hice aquí y que le hace falta un poco de práctica en la matemática, 6 al cuadrado, 36, 4 al cuadrado, 16. Por lo tanto, c es igual a la raíz cuadrada de 36 más la raíz cuadrada de 16, dando como un resultado raíz de 52. ¿Sí? Raíz de 52 y 2 veces raíz de 13 es exactamente lo mismo. Increíble, ¿no? Ahí lo pueden ustedes cerciorar en aproximaciones de calculadora. Ahora vamos a sacar el ángulo A. Yo lo voy a dejar escrito como 2 raíz de 13. Me gusta más manejar así esta mezcla
en la medida de lo posible, ¿verdad? De números enteros con números irracionales. Bueno, vamos a calcular el ángulo A, les vuelvo a repetir, vamos a utilizar en la medida de lo posible los valores que nos da el problema por defecto. En este caso solo nos dan los catetos, por lo tanto, del ángulo A lo que voy a sacar es la tangente, ¿sí? La tangente de A es 6 entre 4. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. El ángulo A entonces es tangente a la menos 1 de el valor de la tangente, que sería 6 entre 4. Por lo tanto, el ángulo A me da 56.31 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo B, que también lo vamos a usar a la función tangente porque solo conozco los catetos. Este ya fue calculado. Y entonces me quedaría 4 sextos. La tangente inversa de 4 sextos es 33.69 grados. Es decir, de otra manera, para un triángulo que tiene medida 4 y 6, el único ángulo que puede estar aquí es el de 33.69 grados. ¿Sí? Por eso es la importancia de las razones trigonométricas. Porque una vez que tengo ciertos datos, los otros son los únicos que pueden estar en este triángulo. Porque si pones otro dato, entonces no vas a poder cerrar el triángulo. Eso es lo importante y lo fundamental de las razones trigonométricas. ¿Sí? Que ya estas relaciones solamente te están dando un único valor. No puede haber otro valor. Entonces aquí tenemos que si yo tengo un triángulo rectángulo con un cateto de 4 y otro de 6, ¿sí? Y de hipotenusa 2 raíz de 13, entonces el único ángulo que puede haber aquí en esta parte es el de 33.69 y el ángulo que está arriba, que sería el de A, sería 56.31 y no hay otro. Eso es lo fundamental de estas razones trigonométricas. Entonces, finalmente todo lo pongo en una tablita bien bonita para hacer la entrega de mi actividad. ¿Cuánto vale el lado A? Vale 6. ¿Sí? El lado B vale 4. El lado C, 2 raíz de 13 centímetros. El ángulo A vale 56.31, el ángulo B 33.69 y el ángulo C vale 90. Ok, entonces vamos al siguiente. Sí, aquí dice, en el siguiente triángulo rectángulo, si el cateto B vale 20 centímetros y el ángulo B 30 grados, determina los demás elementos del triángulo. Observen que aquí solamente me están dando un cateto y un ángulo, y con eso debo de sacar todo lo demás. Bueno, hay una forma larga, pero yo me voy a ahorita aprovechar de lo que hicimos anteriormente con los ángulos notables. Si ustedes recuerdan, aquí tengo yo un ángulo de 30, ¿sí? El ángulo C tiene que ser de 90 y por lo tanto el ángulo A debe ser de 60 grados, ¿sí? Si yo tengo aquí 30 y 60, ¿se acuerdan que esto ahora sería la mitad de un triángulo equilátero? Por lo tanto, esta medida, ¿sí?, es la mitad de ¿quién? De la hipotenusa. Vamos a verlo. Entonces aquí tenemos aquí los ángulos, ¿sí? Y aquí les pongo recordando, para un triángulo con ángulos de 60 y 30, hay un cateto que es la mitad de la hipotenusa, ¿sí? Entonces es específicamente este, que sería el opuesto de 30 o el adyacente de 60. ¿Sí? Es importante recordarlo. Por eso les dije que los ángulos notables nos ayudan mucho. Entonces la hipotenusa debe de valer 40, ¿no? Entonces aquí voy a sacar nada más lo que falta, que es A. A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. A cuadrada es igual a 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado. ¿Sí? Como recordamos anteriormente, si esta es la mitad, al elevarlo al cuadrado, esto va a representar un total y esto solo va a representar un cuarto, ¿sí?, de este número que está aquí en 40 al cuadrado. Por lo tanto, si a un total le quito un cuarto, ¿cuánto me queda? Me quedan 3 cuartos.
3 cuartos de quién? De este total que es 40 al cuadrado. Entonces me queda raíz de 3 cuartos de 40 al cuadrado. Acuérdense que como todo se está multiplicando y dividiendo, le puedo aplicar la raíz a cada uno de los elementos. La raíz de 3 ahí se queda, raíz de 3, raíz de 4 es 2 y raíz de 40 al cuadrado es 40. Finalmente me queda a es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2 por 40. 40 entre 2 es 20 y por lo tanto a vale 20 veces la raíz de 3. Si alguien no quedó muy convencido de esto, hay otra forma. Aquí esto del 3 cuartos no lo cambio porque esto ya lo vimos en un video anterior. Tú puedes sacar las cuentas si tú quieres. Y al final te debe de quedar que a es igual a la raíz de 1200. Aquí, ¿qué fue lo que cambié? Bueno, 40 al cuadrado sería 40 por 40, ¿verdad? 40 entre 4 me quedaría este 10 y aparte el otro 40. Entonces a sería la raíz de 3 por 40 por 10. 3 por 4, 12. 120 por 10, 1200. Entonces, ¿cuánto vale este cateto? Vale raíz de 1200, raíz cuadrada. Entonces aquí ya lo tenemos completo. Y observen que no hicimos tanto gracias a que sabemos manejar los ángulos notables de 60, 30 y 90. En caso de que fueran ángulos diferentes, ¿sí? Tendríamos que haber hecho ya sea seno, coseno, trabajar con el ángulo que nos den, ¿sí? Tendríamos que, por ejemplo, vamos a imaginar que es el seno del ángulo. El seno sería cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Tendríamos que sacar en nuestra calculadora el seno de este número y luego multiplicarlo por la hipotenusa y nos tendría que dar como resultado el 20. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en otros videos. Espero que este te haya sido de utilidad. Dudas, comentarios, por favor, déjenlos. Y un me gusta si en realidad se está ayudando a este tipo de videos. Saludos.